Listo. Entonces, lo mismo, agradecer al equipo de hombro, especialmente al doctor Sosa y al doctor de Marinis por la ayuda en este seminario. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a hablar un poco sobre historia, anatomía, entender la biomecánica, que es el pilar fundamental de esta presentación, las indicaciones principales de prótesis reversa, un poco de planificación preoperatoria, resultados, complicaciones, algo para llevar a casa, y vamos a ir viendo alrededor de la presentación un par de casos clínicos que nos van a guiar el tema. En 1893, Jules-Émile Pian, que era un cirujano francés, fue el primero en poner una prótesis de hombro en un paciente con tuberculosis, que inicialmente tuvo buenos resultados funcionales. Sin embargo, a los 2 años, por reinfección, la prótesis falló. Inspirado por los buenos resultados de la artroplastía de cadera, Charles Neer, pionero de la cirugía de hombro, en el 55 se soñó un modelo diferente de prótesis de hombro, y él fue el primero en proponer invertir esta típica relación de ball and socket del hombro, intentando buscar una prótesis más estable. Sin embargo, y esto lo hacía principalmente pacientes con artritis reumatoide, estas prótesis se aflojaban y fallaban mucho, por lo que intentó hacer modelos constreñidos que tampoco funcionaban bien, y más o menos en el 71 él abandonó este proyecto. Y entre el 72 y el 78, múltiples autores intentaron diseñar distintos modelos de prótesis reversa, y aquí tenemos algunos ejemplos, pero no fue sino hasta el 85 cuando aparece este personaje, Paul Gramont, que vino a revolucionar un poco el mundo de la prótesis reversa. Este es un dibujo de su diseño original, y él se soñó una prótesis más estable, medializando y distalizando el centro de rotación, y eso lo vamos a entender ahora con la biomecánica. Y abajo de la foto de Paul Gramont tenemos la primera prótesis que él pensó, así como un modelo de prótesis reversa inspirado en Neer, donde tenía un vástago de polietileno, un vástago humeral completamente de polietileno, y a la derecha tenemos una foto de una prótesis reversa más moderna, en el fondo cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Recordar la anatomía brevemente. La articulación del hombro es una articulación muy móvil, que no es muy estable por su parte ósea, sino que tiene múltiples estabilizadores estáticos y dinámicos que la mantienen en su posición, y que además, recordar acá el manguito rotador, no solamente da rotación interna y externa, sino también tiene una función de abducción bien importante, que es complementada por el deltoides a partir de los 90 grados. Está obviamente en una estrecha relación con el plexo braquial, ya que es importante recordar el nervio axilar que va por debajo de la cápsula, y es importante protegerlo y acordarse de él durante la cirugía, porque además si uno lo lesiona vamos a tener lesión del redondo menor y del deltoides, que son pilares fundamentales de la prótesis reversa de hombro. La arteria axilar es la que va a la irrigación de la cabeza del húmero proximal, una mayor parte la humeral posterior, la circunfleja posterior, y la circunfleja anterior igual también tiene un porcentaje importante. La escápula no está en el mismo plano coronal del cuerpo, sino que está 30 grados hacia anterior. Sin embargo, es importante recordar que tanto la glena como el húmero tienen un poco de retroversión, la glena más o menos 5 grados y el húmero entre 30 y 40 grados de retroversión, y es importante acá recordarlo y también tratar de entender cómo la anatomía 3D del hombro y la biomecánica, que son lo que nos van a ayudar a entender un poco la prótesis reversa y cuál es la idea detrás de este diseño. Entonces, ¿qué fue lo que no funcionó en la prótesis de Neer, que decidió cambiar Gramont, y es lo que hace que las prótesis de hombro tengan buenos resultados hoy? Para entender y poder responder esta pregunta tenemos que entender la biomecánica. Entonces, el centro de rotación del hombro, que a mí al principio me costaba entenderlo porque no es un punto fijo, sino que es un punto dinámico, está en relación al centro de la cabeza del húmero, pero cuando se abduce el húmero, este punto, bueno, y depende obviamente del deltoides, que tiene su punto de inserción proximal y distal, que cuando se reclutan las fibras del deltoides y se abduce el húmero, este punto gira, no es un punto estático, es dinámico, y eso es importante. ¿Qué pasa si no tenemos un buen brazo de palanca? Es decir, los puntos de inserción del deltoides están muy cerca el uno del otro. Esto pasa cuando tenemos un centro de rotación ascendido. El reclutamiento de fibras y por lo tanto la potencia del músculo no va a ser la adecuada. Acá tenemos un músculo, digamos, débil. ¿Qué fue lo que pensó Gramont para poder potenciar la acción del deltoides? Entonces él dijo, si medializamos y distalizamos el centro de rotación de la cabeza humeral, vamos a poder distanciar el brazo de palanca del deltoides, o sea, distanciar los puntos de inserción, y por lo tanto aumentar el brazo de palanca y aumentar el reclutamiento de fibras.
Aquí vemos cómo se distaliza y se medializa el centro de rotación y el deltoides queda firme. Y si lo vemos desde un punto de vista en un corte axial, que obviamente no vamos a ver que es un centro ascendido, pero en un centro ascendido y lateralizado, el deltoides, que tiene 3 porciones, anterior, media y posterior, solamente con un centro que está lateralizado y hacia arriba, recluta fibras de la porción medial, es decir, no está a su potencia máxima. En cambio, si lo medializamos, sacrificando un poco acá en el fondo de función de los rotadores y lo ascendemos, se reclutan fibras tanto de la región anterior como de la región posterior y no solamente potenciamos la función de abducción, sino también un poco de rotación interna y rotación externa. Acá tenemos un ejemplo para hacerlo un poco gráfico, un paciente con una artropatía de manguito rotador, vemos que tiene disminución del espacio subacromial, una cabeza ascendida, pérdida del centro de rotación. ¿Y qué es lo que hace la prótesis reversa? Si vemos la distancia entre el acromion y el tip de la tuberosidad mayor, aumenta esta distancia distalizando y medializando el centro de rotación. ¿En quién está indicada la prótesis reversa? Y esto podemos entender las indicaciones habiendo entendido un poco mejor la biomecánica. La principal indicación es la artropatía de manguito rotador, que son pacientes que ya no tienen función de su manguito y pueden tener pseudoparálisis o pseudoparesia, dependiendo si logran algo de abducción o definitivamente no logran nada de abducción. Este paciente tiene una pseudoparálisis, no logra abducir nada del brazo, y los pacientes con pseudoparesia logran algo de abducción por debajo de los 90 grados, pero no son capaces de mantener esa abducción a 90 cuando uno la lleva a una abducción pasiva. Entonces, primera indicación, artropatía de manguito rotador, pacientes con rotura masiva irreparable del manguito rotador, es decir, pacientes con manguito que ya no funcionan. Acá tenemos un ejemplo y un concepto importante que es, bueno, vemos esta radiografía de hombro, lo mismo, un centro de rotación ascendido, disminución del espacio acromio-humeral, y aparece este concepto que es el CSA o el Critical Shoulder Angle, que cuando es mayor de 35, es decir, del borde superior al borde inferior de la glena y del borde inferior de la glena al tip lateral del acromion, cuando este ángulo es mayor de 35 grados, sugiere una patología por artropatía manguito rotador y no por artrosis primaria. ¿Por qué? Porque en la artrosis primaria, más que un ascenso de la cabeza, hay una medialización importante y una pérdida o un desgaste que puede ser concéntrico, excéntrico de la cabeza. Entonces acá vemos que el espacio está respetado, pero se medializa y se pierde como se va desgastando la glena concéntricamente, y este ángulo es menor a 30 grados y esto tiene buena sensibilidad y especificidad. Esto nos lleva a nuestra segunda indicación de prótesis reversa, que es la artrosis primaria de hombro, y acá es importante entender el desgaste y la deformidad tanto de la glena como en el húmero en el eje coronal y en el eje axial. En el eje axial tenemos la clasificación de Walsh, que habla del el tipo de glena que vamos a tener dependiendo del desgaste y la relación glenohumeral. Una 1A es una glena normal, una A2 es una glena que está con un desgaste concéntrico, una glena profunda. En las tipo B, la cabeza del húmero se empieza a ir hacia posterior en relación a la glena, entonces inicialmente solamente se altera la relación y cuando ya se forma una neoglena y hacia anterior queda la paleoglena o glena nativa, ahí tenemos una B2. Y las tipo C son glenas que están con una retroversión mayor a lo normal, y eso es así como de base en los pacientes, vienen así de fábrica. Y lo otro es importante entender también la deformidad de la glena en el eje coronal. Y para esto está la clasificación de Favart, y ya vamos a ver por qué es importante. Entonces, una glena E0, glena normal. Una E1 es una glena profunda con un desgaste también concéntrico. Una glena 2 es una cabeza humeral que está ascendida y empieza a generar un desgaste hacia la parte más cefálica de la glena. Si esto se profundiza o se medializa, se genera un desgaste cefalocaudal, o las E4 que tienen un defecto inferior. Y esto es importante porque cuando uno va a posicionar el base plate, y lo vamos a entender en la planificación preoperatoria, si yo no tengo en cuenta la profundidad o el desgaste de la glena, y por ejemplo en las glenas E1, pongo mi base plate y me queda demasiado profundo, eventualmente este defecto superior que no tuve en cuenta en la planificación preoperatoria va a hacer que mi base plate ascienda y se afloje y falle el componente.
Otra indicación, artroplastía de revisión, fracturas de húmero proximal que han demostrado tener buenos resultados en pacientes mayores de 75 años, con fracturas conminutas de 3 o 4 fragmentos desplazadas, o pacientes con secuela de fractura de húmero proximal, y también como prótesis tumoral para tumores de húmero proximal. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Actualmente, antes había hartas contraindicaciones y actualmente la mayoría son relativas y en general la única que incluso podría ser debatible, pero la única absoluta es la infección activa del hombro. Otras que se han vuelto relativas en el tiempo, la parálisis completa del nervio axilar, porque hoy en día se pueden hacer transferencias al pectoral, el uso de corticoides o la osteoporosis severa por la mala calidad ósea de los pacientes, pero hoy en día tenemos opciones para suplementar un poco ese déficit de stock óseo. El estudio inicial de estos pacientes va a ser con radiografía, una radiografía P axilar y axial de escápula que nos va a permitir ver el hombro en diferentes planos para ver la relación glenohumeral, tanto en el eje coronal, ver si el centro está ascendido, como en el eje axial, en la axial de escápula, para ver si el húmero está hacia posterior o hacia anterior respecto a la glena. Y el TAC es muy importante, es un examen que sí o sí tiene que ir como regla para la planificación preoperatoria, porque nos permite evaluar, 1, el stock óseo de los pacientes, 2, la morfología tanto de la glena y del húmero, y esto nos permite predecir cuáles podrían ser futuros problemas en el intraoperatorio, con los que tenemos que ir preparados para resolver, y en esta misma línea, obviamente, para la planificación preoperatoria. La resonancia no es un examen que se pida de rutina, pero uno podría pensar pedirlo en pacientes para evaluar, digamos, el grado de infiltración grasa, aunque la clasificación de Boutalier está descrita originalmente en el TAC, así que igual el escáner nos da algo de información al respecto, para evaluar el estado de partes blandas o para objetivar el grado de lesión del manguito rotador. Entonces, la prótesis reversa es un diseño bueno, pero no está exento de complicaciones. La más temida, pero por suerte no la más frecuente, es la infección. La inestabilidad, esta sí es la complicación más frecuente. Puede haber luxación, puede haber inestabilidad de los componentes, falla de los componentes, aflojamiento del componente glenoideo, humeral, el pinzamiento o el notching escapular, que genera también aflojamiento, que ha sido un problema que ha evolucionado en el tiempo y ha llevado a que los nuevos implantes sean como que intenten evitar este problema. La lesión de partes blandas, los hematomas del postoperatorio, que se debate harto si hay que poner o no drenaje para evitar que se genere una infección a largo plazo. La lesión neurovascular, especialmente el nervio axilar, porque está por debajo de la cápsula y se puede lesionar con la instrumentalización y durante la cirugía. La tendinitis insercional del deltoides, porque como se aumenta el brazo de palanca, los pacientes pueden quedar con dolor en los puntos de inserción del deltoides. Lesiones óseas, fracturas periprotésicas, fracturas de las tuberosidades. Hay una importante que hay que sospechar en dolor agudo de hombro súbito, dolor en relación al acromio. Los pacientes pueden hacer fracturas por estrés, cuando queda demasiado tenso el deltoides, hacen fracturas acá a nivel del acromio en el punto de inserción, fracturas abulsivas. ¿Cómo podemos disminuir los riesgos? Y acá me voy a detener un minuto en infección y en inestabilidad. Para infección, recordar que en la axila vamos a tener, bueno, en las glándulas sebáceas, el Propionibacterium agnes, además de las otras bacterias, y por lo tanto hay que poner obviamente antibiótico profiláctico y aislar y asear bien la axila y aislarla del campo. Para inestabilidad, vamos a ver cómo han ido progresando las prótesis en el tiempo y por qué ahora son diseños más estables que antes. Entonces, lo primero, ¿qué fue lo que dijo Gramont? Medialicemos y distalicemos el centro de rotación para aumentar la potencia del deltoides. Pero cuando uno medializa demasiado el centro de rotación, como lo veíamos en el dibujo al principio, un corte axial, el manguito rotador pierde brazo de palanca y por lo tanto los pacientes pierden fuerza de rotación interna y rotación externa, si tienen obviamente estos componentes estables, y medializarlo demasiado parecía no ser tan buena idea. Entonces, los diseños nuevos lateralizaron un poco el centro de rotación, que es este punto verde que vemos acá,
respecto al centro original de Gramont, no al centro original de la prótesis. Entonces, sigue siendo un centro medializado, pero un poquito lateralizado respecto a lo que proponía Gramont inicialmente. ¿Qué más han hecho? Han jugado un poco con tratar de disminuir el riesgo de pinzamiento o de notching escapular que generaba aflojamiento del componente glenoideo. Entonces, el primer diseño de prótesis tenía un centro muy medializado y tenía, bueno, requería reparación del subescapular, y como acá digamos, el platillo de la parte del húmero estaba muy en contacto con la glena, estos pacientes hacían pinzamiento, hacían aflojamiento y estas prótesis fallaban harto. Ahí vemos como lo que les estaba diciendo. Entonces, los diseños futuros dijeron, ok, no medialicemos tanto el centro de rotación, lateralicémoslo un poco respecto al centro de rotación de Gramont, y propusieron aumentarlo o con aumentación de metal o con BioRSA, que lo vamos a ver más adelante, y vieron que esto aumentaba la fuerza de rotación externa e interna en pacientes que tenían algo de manguito competente, porque no comprometía tanto el brazo de palanca del manguito, y si bien tenía menos pinzamiento que el diseño previo, igual tenía harta tasa de pinzamiento. Y por eso este es el diseño que hoy va ganando, que tiene un centro de rotación un poco lateralizado con BioRSA, que acá se usa más como la aumentación de metal, el húmero onlay, o sea, la bandeja va por fuera del húmero con 135 grados. Este es el diseño que ha mostrado tener mayor fuerza y mayor estabilidad y menor tasa de pinzamiento. Acá vemos lo mismo en un corte axial. Cuando medializábamos demasiado el centro de rotación, el manguito rotador perdía un poco de fuerza de rotación, entonces lateralizarlo con estos implantes metálicos permitía que se potenciara un poco o no se perdiera tanto el brazo de palanca el subescapular y del redondo menor en los pacientes que tenían algo de rotación, y igual se potenciaba la acción del deltoides y aumentaban también el offset, disminuyendo la tasa de pinzamiento. Este es el húmero, en el fondo, la prótesis reversa onlay 135 con aumentación y un centro un poco lateralizado. Entonces, después de todo esto, vamos a intentar aterrizar estos conceptos a un par de casos clínicos. Esta es una mujer de 90 años, hipertensa, con EPOC, depresión, que fumó mucho tiempo y era independiente de sus actividades de la vida diaria, presentó una caída a nivel con golpe en el hombro derecho y consultó por limitación funcional y dolor. Entonces, para hacerlo un poco dinámico, Haris Baracastro, ¿qué buscarías en el examen físico de esta paciente y qué harías? Bueno, teniendo en cuenta el antecedente traumático, lo primero que uno debe pensar es en una fractura de húmero proximal. Entonces haría todo el examen físico, evaluando los rangos de movilidad, presencia de edema, deformidad, equimosis y toda la parte neurovascular. Adicionalmente, en estos pacientes muchas veces no presentan fracturas como tal, sino que también pueden presentar rupturas traumáticas del manguito rotador. Entonces, si los rangos de movilidad lo permiten por el dolor, evaluaría cada uno de estos componentes. ¿Y qué haría? Sería un estudio inicial con radiografía. Entonces, este es tu examen físico. Un poco de equimosis en la cara lateral del hombro, impotencia funcional. Efectivamente, no se pudo evaluar el rango del hombro por dolor. El codo y la muñeca parecía que estaban bien y tenía sensibilidad conservada en la zona del nervio axilar. ¿Qué haces en el servicio de urgencia? ¿Cuál es tu siguiente conducta? Perfecto. Bueno, con la equimosis a veces es bastante patognomónico que puede haber una fractura de húmero proximal, entonces lo primero que hacemos es tomar una radiografía en el servicio de urgencias. Bien. Y verdadera, axilar y axial. Bueno, en tratamiento inicial, analgesia y podemos inmovilizar con un cabestrillo. Perfecto. Entonces, acá están tus radiografías. ¿Qué opinas? Perfecto. Entonces vemos una fractura de húmero proximal. 1, 2, pareciera ser de 3 fragmentos. Está angulada en valgo.
Eso, no veo que la cabeza, no pareciera que la cabeza estuviera luxada y es una fractura más hacia el cuello quirúrgico. Ya, Rus, ¿estás por ahí? ¿O Agustín Vial? Sí. Dale, Agus, ¿qué complementas de lo que dijo Harry y qué otro examen le pedirías? O sea, parece que lo que dice que el cargo principal está en relación al cuello quirúrgico y parece que está equivalente a la articulación, pero igual me gustaría un escáner para poder definir mejor los rasgos de la fractura, a ver si que me parece una fractura reconstruible o no. Aparte, la calidad del hueso me parece un poco deficiente, pero de la forma igual me gustaría tener un escáner para ver. ¿Y qué dijiste que tenías paciente? 90. Ya, entonces, No, vale. dime. Nada. Bien, entonces no te vi muy bien porque se veía medio cortado, pero entendí mala calidad ósea, cuello quirúrgico y escáner, ¿cierto? Entonces es una fractura que en 3-4 partes. Ojo, la fractura está en varo, no está en valgo, por si acaso. Eso, está en varo, porque se aleja acá de la línea media. Fíjense en la axial de escápula, al medio, que la cabeza apunta como para abajo, casi, en esa proyección. Ahí pueden ver que en el fondo el patrón en varo es bien claro. Bien, entonces harta conminución y lo otro importante es que tiene una disociación de la parte metafisiaria con la cabeza, una disociación total. Le pedimos un escáner y acá básicamente lo mismo, harta conminución a nivel metafisiario con disociación, no está impactada, pero sí está desplazada en valgo, o sea, sí, en valgo. Perdón, en varo. Y acá en el corte axial, lo estamos viendo de cefálico hacia caudal. Vemos que efectivamente tiene compromiso de la tuberosidad mayor, harta conminución y disociación con la diáfisis. Entonces, Harry, ¿qué opciones conoces que uno podría tener eventualmente en las fracturas de húmero proximal? 90 años, buena funcionalidad previa, mala calidad ósea y una fractura así. Bueno, con esta mala calidad, o sea, yo creo que esta paciente sería una candidata para la artroplastía. En este caso, la reversa. No creo que sea muy factible ni muy fácil realizar una osteosíntesis a nivel de esta, o sea, con esta conminución con este grado de fractura y menos con esta calidad ósea. Entonces, yo creo que sería candidata para la artroplastía reversa. Bien, entonces a grandes rasgos uno tiene como tres opciones, ¿cierto? Uno, dejarlo ortopédico, pero probablemente con este grado de desplazamiento y la disociación no va a pegar. Dos, hacer una reducción abierta fijación interna con una placa bloqueada por la calidad ósea o hacer una artroplastía. Y aquí la principal diferencia en cuanto a los tiempos de recuperación es que probablemente con la placa esta paciente tendría un camino mucho más largo de recuperación que con la prótesis reversa. Es importante evaluar en el escáner, como les dije, dentro de nuestra planificación preoperatoria, si estamos pensando que esa es la respuesta, ver cómo es la morfología de la glena y cuál es nuestro stock óseo. A pesar de que esta es una fractura por fragilidad, sabemos que el hueso no es de buena calidad, pero no tenemos un defecto de la glena que tengamos que ir a suplir. Esta es la línea de Friedman que se traza desde el borde más medial de la escápula hacia el centro de la glena y cuando los pacientes tienen, por ejemplo, esta es una glena B2, un número que está hacia posterior, con desgaste de la glena por posterior, la neoglena que ya está formada y la paleoglena que aquí es bien pequeña. Cuando uno traza esta línea se da cuenta que al momento de la planificación preoperatoria vamos a tener este asterisco de defecto óseo y es importante injertarlo con metal o con bio-BRSA para que no medialicemos ni profundicemos demasiado la glena y para que podamos tener también un componente glenoideo estable. Aquí hay otro concepto que es importante, que son los ángulos que uno usa para prótesis reversa. Este es el TSA o Total Shoulder Arthroplasty Angle, que se usa para artroplastía total de hombro, no artroplastía reversa.
y antes se usaba para artroplastía reversa y las prótesis fallaban y ya vamos a ver por qué. Entonces, ahí surgió el RSA o Reverse Shoulder Angle, que ambos tienen una perpendicular en relación al piso del supraespinoso, y la diferencia es que en la prótesis total trazamos una línea del punto superior de la glena al borde inferior de la glena y el ángulo se forma en relación a esta perpendicular del supraespinoso. Pero como fallaban, ya vamos a ver por qué, el ángulo para prótesis reversa lo que propone es no medir la totalidad de la glena, sino solamente la parte inferior, o como la esclerosis inferior de la glena. ¿Y por qué? Cuando medimos el TSA, nuestra glena queda centro-centro, y en la prótesis reversa necesitamos que la glena esté un poco inclinada hacia inferior. Entonces, si yo la mido centro-centro, la prótesis eventualmente va a bailar, no va a estar estable y se va a aflojar. Para entender esto mejor, tenemos este cuadrito del rocking horse, que es un caballo en mecedora o un caballo que baila. Tenemos un escenario deseable e ideal y tenemos diferentes tipos de glena, que puede ser una glena con desgaste concéntrico, con desgaste lateral o con desgaste inferior. Y por eso, insisto, nuestra planificación preoperatoria es súper importante. Si la glena es concéntrica y ponemos nuestra glena con el tilt inferior, que debería ser entre 5 a 10 grados, las fuerzas que están representadas por estas flechas blancas son iguales. Entonces esta prótesis es estable y nuestro caballo no baila. Si tenemos una glena con un desgaste lateral o inferior, tenemos que acomodar la glena a lo que nos pide la deformidad o la morfología de la glena para que nuestras fuerzas sean estas dos flechas blancas iguales. En cambio, si yo tengo una glena con un desgaste concéntrico y en vez de inclinarla y suplementar lo que me falta, yo la pongo centro-centro, este caballo va a bailar, porque la fuerza él va a estar mucho mejor, va a tener mejor agarre en la parte proximal y la parte distal va a quedar floja, y eventualmente este componente se va a aflojar y va a fallar. Y lo mismo, si no equilibramos bien como nuestros puntos de apoyo y de agarre del componente glenoideo, nuestro caballo va a bailar y la prótesis va a fallar. Acá tenemos un corte coronal de un hombro y vamos a ver un poco de forma más dinámica qué es lo que pasa y por qué son importantes estos ángulos. Aquí medimos el TSA, fosa del supraespinoso, ¿cierto? Borde superior inferior de la glena, y trazamos nuestro ángulo en relación a la perpendicular y decimos, ok, aquí va la prótesis, centro-centro, midiendo el TSA, pero si yo no me doy cuenta que aquí tenía como un defecto, medializo demasiado la prótesis y ya dijimos que eso no era muy bueno. Entonces, además de que la medializo demasiado, queda con un tilt superior, este caballo va a bailar. Va a quedar con mejor agarre en un lado que en otro y va a ser como un rocking horse. En cambio, si medimos el RSA en vez del TSA, fosa del supraespinoso, una perpendicular a ese y del borde inferior de la glena, solamente la porción inferior, nos damos cuenta que tenemos un defecto que hay que suplir. Si no lo suplimos, medializamos demasiado la prótesis y este caballo va a bailar. Y si lo suplimos o lo aumentamos, o con una base metálica, con un bio-RSA, con injerto, con lo que sea, nuestro caballo no baila porque estamos distribuyendo las fuerzas bien en la glena. Entonces quedan las fuerzas iguales, tanto en la porción superior como en la porción inferior, y estas glenas tienden a aflojarse menos y este es nuestro escenario más deseable. Lo mismo en un corte axial, otra vez hombro 3D. Acá tenemos un defecto glenoideo importante y con un implante de metal que tiene como este tacón que nos suple el defecto, vamos a poder poner un base plate estable. Esta es la resolución del caso. Se puso una prótesis reversa cementada, ¿cierto? No sé si quieren comentar algo del resultado de esta paciente. ¿No? Bien. Y paciente feliz, esta no es la paciente real, esto es de un libro, pero ella sí fue operada de una prótesis reversa de hombro y los pacientes en general tienen buena funcionalidad. Bien, segundo caso, hombres... Yo quería hacer un comentario de ese caso. No, pero respecto de la indicación,
efectivamente se considera la edad y el nivel el grado de osteoporosis del paciente, pero el motivo como principal para no hacerle una osteosíntesis no es que sea irreconstruible. Eventualmente el señor puede ocupar en el fondo injertos, suturas, hartos tornillos bloqueados, y todo, y uno puede armar esa fractura. El tema es que lo que se ha visto en la literatura es que a medida que aumenta la edad y la osteoporosis, la probabilidad de que esas tuberosidades consoliden in situ y que el paciente tenga una buena función sin revisión son relativamente bajas. De hecho, hay una última serie que salió de la Mayo el año pasado, dice que en pacientes ya sobre los 80 años, porcentaje de complicaciones más del 50%. Entonces, lo que empieza a pasar es que uno de estos pacientes les quiere dar una alternativa que sea one shot, no, en el fondo no someterlo a reoperación. Y lo otro es que muchas veces estos pacientes, la fractura de húmero proximal, a diferencia de otras fracturas osteoporóticas, muchas veces se dan pacientes que son activos o que son independientes en su actividad de la vida diaria, y que esta fractura en general puede ser el evento que los deje dependientes para sus actividades básicas de la vida diaria. Entonces uno lo que intenta hacer es una cirugía one shot y tratar de no exponer al paciente a reoperaciones y complicaciones con la mejor función posible. Esa es un poco la ecuación que uno trata de ocupar. De hecho, justo el ejemplo que tú diste, yo creo que no es una fractura tan difícil de dejar anatómica, pero sí con la calidad del hueso y la edad del paciente, y además con la disociación que tenía con la diáfisis y la irrupción medial, también hay un problema biológico. En la probabilidad de necrosis vascular también, aparte de no unión de las tuberosidades, la otra probabilidad grande que tenía era de necrosis vascular de la cabeza. Entonces, la tasa de complicaciones se hace un poco como inaceptable en ese contexto. Es un poco como la respuesta más completa, como para que lo tengan como bien claro. No es como que uno no pueda osteosintetizarla, sino que más bien no vale la pena en algunos casos cuando la vasculatura se ve comprometida y las tuberosidades están desplazadas con un estococio muy malo en un paciente añoso. Gracias, Tema. Bien, vamos con el Manu, segundo. solo agregarle al tema que igual no hay que meter todas las fracturas de húmero proximal en el mismo saco, ¿ya? O sea, como el fondo a los becados, la verdad. Entonces, como uno dice, porque uno tiende en la beca a simplificar, entonces, ya, mayor de 80 siempre a prótesis. Porque hay distintos tipos de fracturas, ¿cierto? Y si tenemos, por ejemplo, el húmero proximal, 2 partes, cuello quirúrgico, igual uno va a seguir prefiriendo una osteosíntesis, ¿ya? Entonces, ahí el concepto de tuberosidades que dijo el Dema, yo creo que es lo que hay que recordar. Eso. El tuberosidad y el cálculo, en el fondo. Ver signos que puedan predecir mayor riesgo de necrosis. Bien, gracias. Entonces, hombre, 79 años, un cura con hipertensión, diabetes, dislipidemia, un cáncer de próstata operado en el 2011 y resuelto, que tiene un cuadro de 5 años de dolor en ambos hombros, especialmente el derecho. A ver. Matías Arteaga, ¿qué es importante preguntar a la anamnesis y cómo abordas a este paciente de llegar al poli? Diga, ¿qué cosa, Manu? O sea, ¿qué preguntas en la anamnesis? ¿Se escucha, Manu? Sí, obvio. Lo primero que preguntaría, bueno, complementar bien los antecedentes, si hubo un trauma previo, ¿cierto? Después un poco que nos cuente la historia de este dolor, cómo se inició, en relación a qué actividades empeora o se alivia, cuándo se ha agudizado el cuadro, y en el fondo si ha tenido alguna forma de terapia previa médica, tanto farmacológica o con terapia kinésica, y qué ha sido en el fondo, porque le llevo a consultar ahora tal vez, ya que el dolor ha sido mucho, o tiene mucha limitación al movimiento, si está en el fondo con disminuciones de los rangos de movimiento. Eso, más que nada. Bien, entonces esta era su primera consulta, tenía un dolor de características mecánicas no irradiadas que interrumpía el sueño.
cuando más dolía era con la abducción, con la elevación y cuando tenía que hacer fuerza con el brazo. Sin dolor en otras articulaciones, no afectaba las actividades de la vida diaria y no había tenido trauma previo, ni fiebre, ni otros síntomas. Entonces, al examen físico tenía las escápulas en protracción, dolor a la palpación acromioclavicular bilateral y el rango del hombro derecho era parecido al del hombro izquierdo, pero tenía un poco menos de abducción y un poco menos de rotación interna. Entonces, ¿qué haces con este paciente? ¿Cuánto años tenía? Bueno, 70 y algo, 79. En la consulta. Yo creo que en primera consulta, yo creo que dado que es primera consulta, mi principal sospecha, en el fondo, sin un trauma evidente, y esta historia es una artropatía del manguito rotador. Yo creo que lo que debemos hacer es estudiarlo un poco con radiografías para tener un basal óseo en cuanto al daño degenerativo, y además yo lo mandaría con terapia médica para el manejo del dolor, e iniciaría, no sé si en ese mismo instante, pero una terapia como de kinésica, siendo todo esto primera consulta. Ya, entonces bueno, eso es lo otro, no tenía déficit neurovascular distal. Estas son las radiografías, ¿qué opinas? Bueno, la primera radiografía, vemos una radiografía de hombro derecho verdadera, que en el fondo se observa una elevación importante de la cabeza humeral, y también osteofitos, no veo antecedentes de traumas previos. Yo creo que en el fondo veo ya a nivel de la articulación humeral, en el fondo el daño degenerativo, la esclerosis, el osteofito, la ascensión de la cabeza. En las otras proyecciones creo que no veo características como muy entesopáticas como de la inserción del supra. Yo creo que me quedo más que nada que tengo una articulación degenerativa sin traumas previos y que tengo como secuelas del fondo de la artropatía del manguito. Bien, parece como artropatía de manguito rotador, efectivamente tiene disminución del espacio subacromial, harta esclerosis ahí subcondral, tiene ascenso de la cabeza humeral. En la axial de escápula podemos ver que la relación glenohumeral en el plano AP pareciera estar conservada, ¿ya? Y hartos cambios degenerativos. Entonces, el manejo inicial, efectivamente, anestesia, el paciente muy evidentemente fue a Kine, hizo 30 sesiones, pero persistía con dolor, aumentó la limitación funcional, ahora la rotación externa disminuyó y también tenía pérdida de abducción. Entonces, estas eran las radiografías del 2015, él consultó un año después y vemos que hay una progresión importante, que ya esto sería como una MADA 3 con una detabularización, ¿cierto?, del acromion, una cabeza que está mucho más ascendida, con una pérdida significativa y más importante que la previa del espacio. Por lo tanto, y para continuar un poco en el seminario, se pidió un escáner pensando que este paciente, por el tiempo de progresión, por la limitación funcional, por el dolor y por la progresión también de la artropatía y la limitación funcional, era candidato a una artroplastía reversa de hombro. Entonces, dentro de nuestros exámenes preoperatorios para la planificación, se solicitó un TAC, en donde vemos lo mismo que veíamos aquí en la axial, hay una relación conservada glenohumeral sin desgaste de la glena, y en el corte axial vemos efectivamente muy poco espacio subacromial, una cabeza completamente ascendida. Y acá en los cortes axiales podemos usarlos, especialmente este último, para ver las partes blandas, que era lo que les decía antes. El manguito y el estado de infiltración grasa igual se puede evaluar en escáner, porque de hecho ahí se describió por primera vez. Entonces, esta es la resolución del caso. Se realizó una prótesis reversa de hombro no cementada y el paciente evolucionó bien, de funcionalidad estaba bien. Acá vemos cómo el base plate desciende el centro de rotación de la cabeza humeral y ganamos harto espacio subacromial, por lo tanto, la función que el manguito ya no podía cumplir, ahora el deltoides la cumple. Acá vemos que hay una buena relación entre los dos componentes en el plano AP
Y este paciente, 3 años después, un día se levanta, tiene una caída, parece que fue un síncope, tuvo un golpe directo en la extremidad superior derecha, llega con dolor e impotencia funcional y consulta al servicio de urgencias, en donde le toman una radiografía y se ve eso. Matías Arteaga, ¿qué opinas? ¿Te parece que se ve algo raro? Ya, a ver. Entonces, 3 proyecciones de set de trauma de hombro. En la primera radiografía, creo que hay una buena congruencia entre, en el fondo, los componentes de la prótesis. A nivel del húmero, creo que no soy capaz de ver si existiese algún rasgo de fractura periprotésica, no lo veo. Mira, te puse la previa para darte pistas. Ah, Por ejemplo, mira ya. la relación. Esta es la actual. Esta es la de hace 3 años. Mira acá Esta, cómo se... esta es la, ya, perfecto. Ahora, ya, o sea, el principal hallazgo sería que en la axial se observa como una incongruencia entre los componentes, ¿sería? Sí, como acá, ¿cierto? Y que Claro. Sí. el componente humeral Ah, ya. es raro, ¿cierto? Compáralo. Sí. Es la previa. No sabría cómo describirlo, pero entiendo lo que... Bien, como que se Y en la rompió última el vez, componente humeral. O en sea, la tuvo una última foto. Ah, sí, falla del componente humeral. fractura de... Ya. Entonces, lo que se decidió hacer, esta es la previa, se llevó a una revisión y se cambió únicamente el componente humeral. Mira, Mati, acá se nota que como la plataforma del componente humeral este es un modelo diferente, pero está otra vez en su sitio. Acá en la axial tiene una buena relación tanto el componente glenoideo como el componente humeral. Y bueno, es una prótesis no cementada también. Eso. No sé si hay dudas o preguntas antes de los mensajes para llevar a casa. Manu, yo tengo una duda. Y ahí para todos el staff ahí de hombro. Porque uno en el segundo caso, con esa radiografía que tenía harto ascenso de la cabeza humeral, uno pensaría en el fondo que el paciente tenía mucho más limitación del rango de movimiento del que tenía, porque inicialmente estaba bastante normal, pero tenía harto ascenso. Mi pregunta es: ¿con cuánta frecuencia les pasa eso en la clínica? Que ven una radiografía que dicen, chuta, 80 años, harto ascenso de la cabeza humeral, está como para una reversa, pero el paciente en realidad tiene un rango que es relativamente conservado. ¿Cuánta correlación tiene en el fondo ese hallazgo con efectivamente la limitación del paciente? Respondo yo si quieren. Bueno, muy buena tu pregunta, Cristian. La verdad es que es algo que, digamos, obviamente que la mayor parte de las veces, no tengo una estadística, diría que más del 80% de las veces hay una buena correlación entre una radiografía con ascenso y mala función del hombro, pero te diría que por lo menos en mi experiencia, hasta con un 10%, 15% de los casos, esta es una estadística que no existe, digamos, así que no, de hecho hemos pensado en estudiar este tema. Hay pacientes que de alguna manera logran compensar. En general estos pacientes sí o sí tienen algo de su cópula horizontal buena, o sea, son pacientes que en general tienen un buen subescapular y un buen redondo menor. Y en general no son ascenso grosero, o sea, en general ya pacientes con mucho ascenso, como lo vimos, este paciente progresó en su ascenso y eso se correlacionó clínicamente, y eso generalmente lo vemos así, o sea, generalmente estos pacientes que están muy bien compensados no tienen ascenso grosero, digo, generalmente, entre comillas, todo es posible, y de hecho, antes del COVID estábamos diseñando un protocolo y conversando con los del laboratorio de movimiento de San Joaquín, en que queríamos mandar a todos estos pacientes con artropatía manguito rotador que eran funcionales al laboratorio de movimiento, porque muchas veces levantan el brazo, pero en verdad no es una elevación simétrica al otro lado, sino que tienen
una serie como de compensaciones y hacen como un movimiento en el que ocupan la escápula torácica para hacer los primeros movimientos y después logran subir. A veces el problema de esos pacientes es que hacen eso a expensas de gastar su articulación y dolor en general a largo plazo. Muchas veces esa compensación no dura mucho tiempo, no es muy durable, pero en otros pacientes sí tienen una rotura, digamos, irreparable, una artropatía de manguito inicial, y se compensan de alguna manera que en verdad no sabemos. No son, como te digo, el caso mayoritario, pero lo vemos, te diría que un par de veces al año cada uno, de los que hacemos hombro, y tenemos todo el interés de estudiar qué es lo que pasa, porque la verdad es que no hay una respuesta en la literatura de por qué pasa eso. Buenísimo, gracias. Oye, complementando, no sé, claro, de hecho uno empieza a ver una acetabulización del acromion y la cabeza también esclerosis, y es como si hiciera una neoarticulación con un fulcro en el acromion y logra la elevación, pero no es solo eso, es una adaptación muscular. Y hay algunos estudios que, bueno, hablan del subescapulario inferior que hemos conversado, el latísimo, el redondo mayor, como componentes importantes para lograr la elevación, y los protocolos kinésicos en realidad para pacientes con roturas masivas es potenciar el pectoral mayor en su porción inferior, latísimo, redondo mayor, como para evaluar la posibilidad si es que logra un paciente que no tiene elevación, logra elevación. Pero todavía es un misterio a resolver. Bien, gracias. Entonces, mensajes para llevar a casa. La principal indicación de la prótesis reversa de hombro es la artropatía de manguito rotador. Siempre debemos evaluar la competencia de los grupos musculares y descartar si los pacientes tienen pseudoparesia, que indicaría una mayor severidad y mayor lesión del manguito rotador. La radiografía siempre es nuestro estudio inicial y el TAC es ideal y se debe pedir para la planificación preoperatoria. La función principal de la artropatía reversa es potenciar la acción del deltoides, distalizando y medializando el centro de rotación, y es importante conocer la anatomía y la biomecánica para prevenir las complicaciones y dar una mejor funcionalidad a los pacientes. Gracias. Felicitaciones, Manu, excelente presentación. Buena presentación, Manu. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Y gracias a todos los del equipo de hombro. Buena, Manu. Preguntas, comentarios que tengamos para la Manu y el equipo de hombro. Buena presentación. Muy buena. Quería hacer una pregunta al equipo que llama la atención en el fondo lo difícil que es hacer un buen posicionamiento del base plate y que en el fondo pareciera que hay una variabilidad en cada paciente, por lo cual eso hace muy difícil el fondo definir la craniocaudalidad, el tilt, si hay que colocar tilt o no. Estos ángulos nos ayudan, pero la verdad es que estos son ángulos para evaluar una estructura tridimensional y tratamos de evaluarlas en un plano o dos planos máximo. Entonces quería preguntarle si se han hecho estudios, por ejemplo, de modelaciones 3D de la articulación como para hacer planificación preoperatoria y probar en el fondo distintos base plate y posicionamiento. Porque pareciera que ese es un desafío no menor para el cirujano. Yo contesto esa pregunta, Sebastián. Estamos nosotros utilizando un rendering del scanner y usamos un programa que se llama Signature One Planet que nos permite trabajar con el base plate, ubicándolo en su mejor posición y viendo los mejores ángulos. Podemos ver también el porcentaje de rotación que le damos al componente y podemos también ver todos los ángulos que le podemos dejar que nos pueda ayudar a colocar el base plate de la mejor forma. También nosotros con Rodrigo creamos un método de evaluación y un método que pueda ser
fácil de transmitir esa información de la preparación, de la planificación preoperatoria a la cirugía. Y obviamente un poquito engorrosa, pero la verdad es que se puede transmitir. Y eventualmente existen guías específicas que ayudan a poder colocarlo según la anatomía del paciente con la guía central, porque nuestra prótesis se coloca alrededor de una aguja central, de un Kirchner que ponemos para posicionarlo inicialmente. Entonces, todos los fresados primarios y secundarios que se hacen en la glena están basados en esa aguja. Entonces, la clave es colocar bien la aguja en todos los ejes, ¿ya? Y eso es justamente lo que entrenamos con los chiquillos en laboratorio. El proyecto de este año es que todos los hombros que nosotros usamos en laboratorio tengan un escáner preoperatorio para que los chiquillos puedan aprender a planificar bien y llevar esta planificación al uso clínico. Y eventualmente el rosa, que es el que ustedes están utilizando, va a salir para hombro y nos va a dar ya una visualización intraop con mucha más información para poder llegar a este espacio tridimensional de la aguja y también, en el fondo, ayudarnos a la navegación. Buenísimo, Pancho, y felicitaciones por eso, por estar ahí en el mejor standard of care. Y otra pregunta es que actualmente no me quedó tan claro si está la inclinación húmero-socket, si es que en el fondo al principio decían que 155 era el ideal y ahora parece que pasaron a 135. No sé si el fondo va variando en cada paciente o en el fondo lo que recomendó Gramont en su momento ya se cambió y ya 135 es el estándar. La verdad es que hemos migrado a 135. Aquí hay que pensar que también hay una cosa media histórica de pelea entre los franceses y los americanos, en que cada uno estaba tratando de proteger su conocimiento y su intelectualidad. Ustedes se dan cuenta que todo este rocking horse que mostró la mano estaba basado en un peg y nosotros usamos un tornillo central. O sea, hay muchas diferencias sutiles que han inmigrado hoy día a todas las plataformas en llegar a 135 grados. Porque al final del día la mecánica y la clínica y la sobrevida y el porcentaje notching en lo que se ha demostrado clínicamente en estos grupos de trabajo han demostrado mejores resultados. Entonces es divertido porque las plataformas de todas las empresas están migrando a los 135 grados. Sin duda uno puede discutir de que hay ciertos pacientes que se ven beneficiados con una prótesis que tenga menos ángulo. Por ejemplo, uno podría discutir esto en la fractura, pero en general ya son cosas muy técnicas que todavía no están 100% demostradas. Nosotros usamos, para que todos sepan, una prótesis lateralizada con un aumento metálico de 135 grados y con un core lateralizado. Ese es nuestro standard of care actual, ¿no? Excelente. Y una para para Demas, es que no se ha ido todavía, o para Julio también. En el sistema público, ¿qué posibilidad hay de colocar prótesis reversa? Hola, Sebastián. Bueno, yo puedo hablar con el Instituto Traumatológico y en el fondo se usa la misma prótesis que estamos utilizando en la Católica, o sea, la misma de la empresa Biotech. En el fondo están en este convenio marco y la verdad es que es una de las prótesis que también está en un precio bastante adecuado. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Felicitaciones, Manu, muy buena. Ya, esto va a quedar como de los seminarios clásicos. Gracias, doctor. Y bueno, muchas gracias a todo el equipo. Muy bien, Julio, bienvenido. Y que tengan un muy buen día y un muy buen fin de semana. Chao. Gracias, Manu. Chao. Chao, chao. Gracias a todos. Chao. Chabela.